Hola, seas bienvenido a un nuevo episodio de Sin Tanta Vuelta Podcast. Si llegaste hasta acá, te voy a contar con qué te vas a encontrar. Semana tras semana hablo con líderes de la cadena de suministro de habla hispana, donde conversamos un poco sobre su experiencia, conocimiento y al final tratamos de entregarte algo de valor. Hoy quiero tocar un tema que a todos nos interesa, cómo escalar a través de la tecnología. Y para eso he invitado a Rodrigo Barranco. Él es de México, él es mexicano, vive en Ciudad de México y es CEO de ABC Logística. Viene a contarnos qué pasa realmente en los almacenes cuando intentas crecer de golpe, qué errores estamos cometiendo al ordenar el caos, cómo se ve una operación sistematizada sin filtros y cómo ve el futuro en este aspecto. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, John. Muchas gracias por la invitación y con un gustazo estar aquí. Rodrigo, ahorita que estaba saludándote, escuchaba por allá la operación, porque estás ahí en uno de los almacenes y primera oportunidad que tengo de conversar con alguien que está en vivo y en directo en este momento en una operación real de logística. Entonces, no sé, como que le da una adrenalina diferente a este espacio. Entonces, está muy chévere, muy motivante. Y quiero empezar primero para los que no te conocen, ¿quién es Rodrigo? ¿A qué se dedica? Y cuéntanos un poco de tu experiencia, tal vez, y qué le apasiona en la vida. Súper, pues muchas gracias, John. Sí, pues estamos acá en el almacén. De ahí sí escuchan el montacargas, los patines, las rampas, de las cortinas, todo, pues bueno, aquí estamos chambeando. Pues bueno, soy Rodrigo Barranco, estoy encargado de la operación y la tecnología acá en ABC Logística. Me encanta correr, es lo que me apasiona, leer y crear cosas. Entonces, creo que es una buena introducción para entrar a todo el tema de la sistematización. Entremos en materia, Rodrigo. El objetivo Venga. mío el día de hoy es disfrutar esta conversación. Yo genuinamente quiero escucharte y aprender de Rodrigo, de su experiencia, de su conocimiento, pero al final también entregarle a la gente que está escuchando esto algo como un tipo masterclass. Vamos de lo básico a lo más profundo, desde que podamos. Lo que yo quiero empezar preguntándote es, ¿qué es realmente sistematizar una operación logística? Y bueno, y aterricémoslo a temas de almacén, que es lo que queremos también tocar el día de hoy. Claro, mira, sistematizar, yo lo defino como eh, hacer que los procesos y las cosas pasen sin que dependa de las personas, ¿no? Y muchas veces les pongo a mi equipo una analogía o les hago una analogía sobre como cuando prendes la luz, ¿no? Le picas un switch y pasan cosas detrás de la pared hasta que se prende el foco. Entonces, es algo similar en las operaciones o en los negocios. Como ap- aprietas un switch, pasan todas las cosas que tiene que pasar y obtienes el resultado deseado, ¿no? Entonces, eso es sistematizar, hacer que las cosas pasen de la misma manera para obtener el resultado deseado con la calidad que tú deseas. Súper. Pero en ese mismo sentido, ¿qué no sería sistematizar? Pues mira, sistematizar no necesariamente tiene que ser a través de software, ¿no? Porque al escuchar la palabra sistemas, creo que lo que siempre pensamos es, bueno, hay un software detrás, ¿no? Pero creo que es muchísimo más profundo y no tan complejo como suena, ¿no? Sí existen varios pasos, pero creo que despegar la palabra de sistematización del software es algo importante. Entonces, y sistematizar no es simplemente como documentar lo que se va a hacer, ¿no? Hay todavía un proceso después que tienes que asegurarte, medirlo, mejorarlo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese podría poner de ejemplo de lo que no es. Cuando comienzo a hablar con personas y empresas que quieren dar pasos hacia la digitalización o la sistematización, un factor de preocupación que me encuentro es, lo que sucede es que Juan y Fernanda tienen todo en su cabeza. Entonces cuéntame un poco sobre esa preocupación, porque al final también no solamente estás dentro de la parte operativa y de la parte tecnológica de ABC, sino que piensas también como dueño de negocio. ¿Qué tan peligroso es para una empresa depender de la memoria de una persona y no de procesos? Pues
es la cosa más peligrosa que le puede pasar a un negocio. Yo creo que cuando eres un startup puede ser que pocas personas hagan muchas cosas, entonces cómo se hace está en la cabeza de una o varias personas, ¿no? Pero eso no impide que no documentes tus procesos y procedimientos, porque si en algún momento esa persona, y digo desde los casos más bien menos potentes, ¿no? De que una persona se enferme o una persona tome vacaciones o hasta que toque despedir a alguna persona, si se lleva el conocimiento y no se queda en tu empresa, pues seguramente pasarás unas semanas duras hasta que lo restablezcas, ¿no? Entonces, por el contrario, o sea, si te aseguras de escribir los pasos de cómo se hacen las cosas, independientemente de que hoy una persona esté encargada de hacerlo, más fácilmente podrás replicarlo con otras, aunque lo hagan más lento, pero te aseguras de obtener el output que quieres, ¿no? O el resultado que quieres. No sé si se te viene a la mente algún caso de éxito, alguna victoria en donde esto pudo lograrse. Recuerdo que en la pandemia, bueno, acá en México hubo un boom del e-commerce, entonces, pues nadie estaba preparado para todo el incremento de paquetes que se iban a enviar por paquetería, ¿no? Por mensajería. Entonces, nosotros onboardeamos o más bien implementamos varios clientes durante la pandemia que abrieron sus tiendas en línea y entonces empezaron a vender. Lo que no tuvimos en cuenta era la capacidad operativa de las paqueterías. Entonces, hubo un colapso en el Buen Fin, que son temporadas altas o peak seasons acá en México y en el hot sale y en Navidad, en donde un paquete llegaba a tardar en entregarse hasta 2, 3 semanas. Y desatorar todo ese cuello de botella de envíos fue una locura, ¿no? Tomó mucho tiempo que se estabilizara. Entonces, eso fue lo que sucedió en la pandemia. En los años posteriores, las paqueterías empezaron a acercarse con los clientes para poder ver su forecast de envíos durante estos peak seasons. Entonces, de ese modo, expandir su capacidad. ¿Sí? Y obviamente pues bajar todo ese atorón de paquetes que tenía, ¿no? Entonces contrataron más camionetas, contrataron empresas externas para ayudarles a desahogar las entregas. Entonces fue un año completo desde que colapsó la paquetería hasta el año siguiente en donde tuvieron que armar los procesos y sistemas para esos incrementos en ventas, porque no puedes expandir tu capacidad de manera infinita, porque obviamente hay muchos costos asociados que no puedes mantener todo el tiempo. Entonces lo haces de una manera variable para esos peak seasons, ¿no? Entonces, ese me parece que es un ejemplo cool de lo que nos sucedió en pandemia. Y bueno, ahora ya cada vez más ha sido más controlable y no se extienden tanto los tiempos de entrega para las tiendas en línea. Y poniéndonos un poco apocalípticos, ¿crees que de alguna forma se puede replicar un, un, un boom, por ejemplo, del e-commerce, un boom de crecimiento de este tipo de operaciones sin prever, por ejemplo, lo que pasó hace unos años con la pandemia? O sea, de algún modo que es posible que vuelva a pasar algo parecido logísticamente hablando. Sí, o sea, el sector logístico, es una caja negra que pueden pasar muchísimas sorpresas. Lo vimos cuando también en la pandemia, cómo subieron los precios de los contenedores marítimos. Venías pagando $800 por traer un contenedor y llegaron hasta $20,000, que dices, wow, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Baja la demanda, ¿no? Cuando se atoraron estos barcos en el canal de Suez, los piratas en el mar, o sea, hay muchas cosas que no alcanzamos a ver en la cadena de suministros que definitivamente pegan al abastecimiento de los productos para los clientes finales, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que van a seguir pasando cosas y aquí como parte del tema de la sistematización es, o sea, cómo como empresa te preparas, porque tienes que tener una serie de pasos para prepararte y para hacer estos thought experiments, ¿no? Que son como experimentos de pensamiento sobre, ok, o sea, si pasara algo disruptivo en la cadena de suministro, ¿yo qué hago? ¿Sí? Entonces, es importante hacer como esos premortems, que normalmente el término se usa para el postmortem, ¿no? O sea, ¿qué hago ya que pasó? ¿Qué hago ¿Qué para que hago? no me vuelva a pasar? ¿No? Entonces existe este término del premortem en el que te empiezas a imaginar todos esos escenarios fatalistas y dices, ok, si pasara esto, ¿cómo me preparo desde hoy para que yo lo pueda atenuar o mitigar o eliminar? Seguramente no somos capaces de ver todas las posibilidades de lo que pudiera pasar, pero sí te empiezas a preparar para cualquier caso desastroso o un boom, que un cliente de la nada te triplique el volumen, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo prepararte. Ahora,
Todavía es común ver empresas moviendo inventarios, volviendo al tema del almacén, inventarios millonarios en hojas de cálculo. En tu experiencia, Rodrigo, ¿cuál es el límite real de operar a punta de tablas dinámicas y macros antes de que el error humano le cueste a la empresa un cliente? Digo, seguramente si tomáramos los datos de muchas empresas podríamos hacer nuestra gráfica y ver cuál es el punto de inflexión, pero eh, o sea, como dices, no es sostenible en el tiempo. ¿Qué pasaría? O sea, tú sigues incrementando ventas y para manejar inventarios que van creciendo, pues lo normal sería aventarle más gente, ¿no? Más gente a procesar, más gente a capturar, más gente a hacer todo esto. Entonces, cuando esa tendencia se cumple, pues normalmente tu margen de ganancia no se separa de los ingresos. Entonces, crecen de alguna manera proporcionales. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es cuando tienes que empezar a sistematizar, porque pues obviamente lo que uno como empresario, como empresa busca, pues es tener esos márgenes para poder reinvertir en la organización, en tecnología, en capacitación de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo obtienes eso? A través de hacer que los procesos se puedan hacer dentro de un sistema, ahí sí un software o alguna herramienta que le haga a la gente el trabajo más fácil, y entonces ahí ya no necesariamente tienes que meter más cuando incrementa tu venta, ¿no? Puedes mantenerla o reducirla. Es una palanca, funciona como palanca, ok. Ahorita estabas viendo al fondo eso, todo el inventario que tienen almacenado atrás, que se ve súper cool y que en algún momento de la vida yo debo ir allá, que playas de Tulum ni que Playa del Carmen ni nada de eso, yo tengo que ir allá a conocer ese almacén. Rodrigo, ¿existe también algún tipo de sistema, algo, una prealerta que para ustedes sea el input necesario para entender, por ejemplo, cuándo hay que hacer una inversión en esos racks y, por ejemplo, pasar, tener el inventario sobre piso, sino decir, esta es una alerta, esto es un escenario en donde yo digo, acá es que tenemos que buscar la inversión para tener esos racks allá atrás? ¿Cómo funciona en ABC? Sí, es una alerta que está armada por diversas variables, ¿no? Una de ellas es el costo. Normalmente nosotros vendemos espacio para que tú puedas almacenar producto. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos hacer más denso ese espacio, pues es para nosotros, llamémosle, más rentable, pero también damos esa capacidad a los clientes de expandir su inventario. Entonces, llega un punto en donde una marca o una empresa empieza a crecer y pues se necesita esa capacidad de expansión. Para eso sirven los 3PLs en general, ¿no? Que le permiten a una marca o a una empresa escalar y que su espacio también puede escalar acorde. Entonces, una es el costo, otra es cuántos pallets puedo meter en un metro cuadrado. Entonces, si tuvieras todo a nivel de piso sin racks, pues puedes meter un pallet. O si la misma carga tiene las posibilidades de que las puedas stackear, ¿no? Que las puedas estibar, meterás 3 máximo, ¿no? O 4. Pero ya con racks puedes levantar hasta 7, 8 niveles dependiendo de la altura del almacén. Entonces, obviamente, eso te hace más barata la huella. Súper. Volviendo al tema de sistematizar, mencionabas, hay que medir, ¿cierto? Y medir significa evidenciar quién no rinde. Ujú. ¿Dónde están los cuellos de botella o qué procesos son basura? ¿Cuánta resistencia real ves en el personal, también en los directivos, cuando el sistema empieza a sacar los trapitos al sol? Yo creo que todos inicialmente pensamos que es culpa de las personas y hasta cierto punto, pero realmente el problema es del proceso. El proceso no está funcionando, entonces hay que cambiarlo. Porque si el proceso no está funcionando y una persona está siguiendo el proceso, es porque el proceso no funciona, no porque la persona no funcione, ¿no? Digo, obviamente ahí entran capacidades y habilidades de las personas para modificar los procesos y procedimientos, hacer el proceso de mejora continua completo, auditar sus procesos, etcétera, ¿no? Pero en sí, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es, o sea, primero hay que echarle la culpa al proceso y al procedimiento. Arreglamos y después volvemos a entrenar a la gente para que nos aseguremos de que el proceso está funcionando de manera adecuada. Esto es un poco como entrar ahí al multiverso o al metaverso, de que tenemos que crear sistemas y procesos em, para que nuestra empresa funcione. Pero hay que tener un sistema para implementar tu sistema. Porque si lo haces de manera desordenada o no lo haces con los puntos de control adecuados, pues vas a hacer un desorden. Ok, hablábamos de resistencia, en tu opinión es el
Y el principal problema no es la resistencia al cambio, sino los procesos. Ahí es en donde hay Sí. que poner foco primero. Listo. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que pueden estar fallando las implementaciones de procesos de sistematización? Uno, bueno, aquí tengo varios puntos, ¿no? Uno Ujú. es porque no tienes un sistema de evaluación de tus procesos. No evalúas el desempeño de tus procesos, no evalúas si ya hubo actualizaciones a tus procesos y no haces las actualizaciones a tus procesos. Después, no hacer auditorías, pues significa que estás haciendo un documento con los pasos que hay que seguir y lo estás guardando en una carpeta, esperando que la gente lo aprenda, la gente lo haga y se actualice solito y se mejore solito. Eso no va a pasar. Hay que ser súper intencionales e intensivos con los procesos y procedimientos y hay que hacer un programa de auditorías y de revisiones para asegurar que al menos una vez al año le des la vuelta del proceso de mejora continua a tus procedimientos y sistemas. Eso suena mucho trabajo, ¿no? Y si No, mejor dejamos, definitivamente. y si mejor dejamos todo como estaba y no metemos tecnología, ¿qué dices? Claro, siempre está la opción, ¿no? Siempre está la opción. Ok, ok. A ver, existe un clásico pensamiento de meter más manos al almacén, incluso lo decías, en lugar de arreglar el proceso. En qué punto esa mano de obra extra se vuelve inmanejable y te termina ahogando el margen? O sea, un mal cálculo de capacidad le empieza a pegar al margen. ¿Qué significa esto? O sea, tener mano de obra ociosa sin hacer nada y llega un punto en donde tú puedes percibir que necesitas más gente, pero lo que necesitas más bien es ordenar el proceso. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes en donde les manejamos una diversidad inmensa de productos y para cada producto hacemos un manual y ese manual dice cómo hay que recibir el producto, cómo hay que maquilarlo, cómo hay que etiquetarlo, dónde se pone, quién lo pone, cuántas personas máximo necesita ese proceso y cómo se ve el resultado final de un producto de ese tipo maquilado, para que cualquier persona que lo vaya a hacer pueda, y lo tenemos en videos, ¿no? Entonces, eso nos facilita muchísimo la educación y la capacitación a la gente. Entonces, sí, o sea, lo normal y natural es que la gente te pida más gente para poder sacar el trabajo, pero como es el pensamiento de primer grado, hay que ir al pensamiento de segundo grado, que es, ¿qué sistemas me faltan para no tener que contratar más gente? Y otra cosa es, para un operador logístico, un almacén para un 3PL, los errores son el principal concepto de que se vayan reduciendo los márgenes. Entonces, si cometes un error en un mes, puede ser que puedas llegar a perder la rentabilidad de ese mes. Entonces, ¿cómo evitas errores? Sistematizando, ¿sí? Haciendo tus procesos. Ok. Me hace pensando con ese tema de los errores que se comen el margen. ¿Qué ejemplos nos puedes dar? Por ejemplo, estás maquilando o estás manejando producto dentro del almacén y por alguna razón se cae una tarima o se le cae una caja a alguien o mientras estás haciendo los etiquetados se cae un producto, se rompe el producto. Entonces, esos errores, llamémosle internos, por no enseñarle a la gente cómo manejar el producto pues ya sea hacer notas de crédito o pagos hacia los clientes por el inventario dañado, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Qué otro podría ser? Por ejemplo, en los ingresos de producto al almacén, necesitamos tener un estándar y una serie de pasos de revisión de producto. Porque si el cliente dice que te manda 100 y en realidad recibiste 95, pero no notificas que esas 5 no llegaron, pues el cliente espera sus 100 de vuelta. Entonces, ¿quién tiene que asumir esas 5 por no haberlas informado? Pues el almacén. Sí, buenos ejemplos. Ahora vamos a pasar a lo que es la masterclass y soluciones prácticas, Rodrigo. Para el colega que nos escucha, que camina por su almacén, ve un caos y no sabe por dónde empezar. Si tuvieras que darle tres pasos prácticos y concretos para empezar a sistematizar hoy, ¿cuáles serían? Mira, hay que identificar los procesos críticos que generan dinero, ¿sí? Hay que documentarlos cómo se están haciendo ahorita para que en caso de que solamente existan en la cabeza de alguien, los podamos tener en un documento. Yo normalmente hago SOPs, ¿no? Que es el acrónimo de Standard Operation Procedures o procedimientos estándar de operación, en donde hago cuál es el input para que este proceso se detone y empiece a correr. Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y cuál es el output o resultado deseado.
y luego pues, terminas con una serie de SOPs conectados entre sí que uno activa otro y otro activa otro, etcétera. Eh, Hay que entrenar a las personas con lo que documentas y hay que medir que el proceso se siga haciendo de la manera en cómo está documentado. Y en el momento en el que detectes una mejora, actualiza tus SOPs, actualiza tus documentos. Eso es lo que yo recomendaría hacer. Ok, por ejemplo, en este paso a paso que das, ¿qué herramientas usas tú o qué herramientas dirías que pueden ser válidas para hacer esa documentación de la sistematización? Es decir, una cosa para los procesos y otra herramienta de pronto para medir cómo se hace esto, cómo lo hacen ustedes. ¿Qué nos puedas recomendar? Sí, yo tengo formatos de SOPs en donde documentas, por ejemplo, ¿qué procedimiento voy a documentar? La descarga de camiones. Le pongo cuáles son sus inputs, ¿no? Pues tener el camión aquí en la cortina, tener una lista de empaque y, y eso detona el procedimiento. Y después les pongo paso uno, abre las puertas del camión. Paso 2, empieza a descargar la mercancía. Paso 3, cuenta la mercancía y compárala contra la lista de empaque. Paso 4. Si está completa, marca la completa. Si está incompleta, marca cuántas faltan. Paso 5. Comunica la información al cliente. ¿Y cuál es el output? La mercancía descargada o el resultado. La mercancía descargada en pallets dentro del almacén con contada y el cliente informado de lo que nos llegó en esa carga, ¿no? Entonces, ese es un SOP. Además, como nosotros tenemos una diversidad de clientes, usamos matrices. Entonces, cliente uno, cómo es su mercancía, qué hay que descargar, cómo se paletiza y cómo se mete al almacén. Cliente 2, lo mismo. Y hay muchas diferencias entre almacenes porque es distinto manejar autopartes que manejar electrónicos, que manejar sobredimensionados, que manejar tornillería, ¿no? Entonces cada uno tiene sus propias especificaciones. Entonces yo hago eso en una matriz para poder tenerlo documentado y la gente tiene su matriz enmicada o plastificada y cada vez que llega un cliente o mercancía de un cliente pueden verificar cómo hay que hacer las cosas. Y por último, otra herramienta que usamos es las auditorías. Entonces tenemos un equipo de calidad y procesos que se encarga de aleatoriamente a través de su programa de auditorías ir a revisar cómo lo está haciendo esta persona, que tendría que ser igualito a como dice tu SOP. ¿Sí? Si se están saltando pasos, hay que convocar a una reunión con el dueño del proceso para asegurar, oye, se están saltando este paso. ¿Ya es obsoleto? Sí, ok, quitémoslo y actualizamos el documento. Oye, están agregando un paso adicional porque X cosa. Ah, pues hay que agregarlo porque eso nos da un punto de control adicional. Entonces, de esa manera es como manejamos nuestros procedimientos. Excelente. Ahora nos mencionabas la experiencia previa con el tema pandemia, en donde apoyaron a grandes empresas en su gestión luego del boom del e-commerce. Pues viste al punto crítico, proceso crítico de pasar del desorden a fluir como un reloj suizo gracias a un buen sistema y qué cambiaron exactamente. Yo creo que eh, o sea, lo que sucede aquí es, cuando no tienes algo documentado, pensando bien de todos los empresarios, ¿no? Es porque te vas a enfrentar a algo nuevo. Entonces, cuando te enfrentas a algo nuevo, normalmente no lo tienes documentado y no tienes procedimientos al respecto. Entonces, nos sucedió hace poco, ¿no? Abrimos un nuevo almacén. Quizá omitimos muchas cosas de lo que debimos haber considerado desde el inicio. Pero ahora, ya habiendo abierto el almacén, creamos un manual de apertura de almacenes. Entonces, para nuestro tercer almacén, yo ya sé qué pasos tengo que seguir antes de escoger la localidad. Tengo que saber qué trámites gubernamentales tengo que hacer con el gobierno local. Necesito ver cómo están las vías que llegan al almacén porque nos encontramos una sorpresita ahí. Tengo que ver los trámites con la energía. Entonces, creamos ese manual de apertura de almacenes para poder tener una guía de todas esas consideraciones que tenemos que tener y cuánto nos cuesta. Entonces yo ya sé que si quiero abrir un almacén necesito tener en caja X cantidad de dinero, voy a hacer tantas inversiones y en 3 meses lo voy a tener operando, ¿no? Ese creo que es algo que recientemente nos acaba de suceder. Nos enfrentamos a una apertura de almacén sin una guía
y ahora el siguiente almacén que abramos ya tenemos una guía, entonces estoy seguro que va a salir así como dices, ¿no? Como relojito suizo. Cool, cool, esa experiencia estuvo muy interesante. Hablando de culturas y sistemas, para que esto funcione, la gente de piso pues tiene que usarlo. ¿Cómo logras que el picker o el montacarguista adopte la sistematización y la vea como una herramienta que le facilite la vida y no como un cronómetro que lo estaba vigilando? Creo que esta es una parte muy interesante y es la parte más difícil. Yo hago mucho referencia al libro de Hábitos Atómicos de James Clear, porque para crear un hábito, pues necesitas hacer una estrategia de reforzamiento, ¿no? Y hacerlo obvio, o sea, si quieres hacer ejercicio, pues duerme en la mañana, duérmete en tu ropa de ejercicio y te levantas y te vas a hacer ejercicio, ¿no? Cosas así. Entonces, cuando tratamos de implementar nuevos sistemas, queremos que todo sea obvio. Por ejemplo, acabamos de implementar un sistema para cargas y descargas en donde es indispensable que se tomen fotografías, pero a veces a los operarios, a los almacenistas se les olvidaba. Entonces, les pusimos señalización en todas las cortinas, en todos lados, incrementar la capacitación, estarles recordando todo el tiempo. Entonces hacemos ese sistema de reforzamiento para que a la gente se le empiece a hacer natural. Entonces, creo que ese libro de hábitos atómicos, a pesar de que tiene un tema personal amplio, yo he aplicado muchísimas o casi todas esas herramientas a nivel profesional en el almacén para hacer que las cosas sucedan y que las cosas que implementamos funcionen. O sea, bueno, ahora en algún momento también hablaste de la capacitación, es decir, ustedes tienen procesos documentados por video, que escuché, no sé si escuché bien, es decir, ustedes tienen algún tipo de plataforma de e-learning, por ejemplo, para el aprendizaje de procesos de esos sistemas que ustedes ya tienen montados. Sí, ahorita con todo el auge de la inteligencia artificial, bueno, ya que tiene sus años, pero con la intensidad con la que está evolucionando en este momento, decidimos crear nuestro propio sistema de administración de personal, en donde incluimos un módulo de capacitación y de entrenamiento. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es crear el contenido, puede ser contenido escrito, contenido en video, lo damos a los almacenistas y después ellos pueden hacer su evaluación. Entonces vemos quién aprobó, quién no aprobó, hacemos los reforzamientos de la capacitación, etcétera. Entonces hay que aprovechar las herramientas que tenemos ahorita para poder hacer todo lo que tengamos al alcance para evitar errores y que yo creo que algo sumamente importante que es bueno recalcar es la consistencia. Los clientes buscan consistencia, buscan resultados predecibles. Entonces, ¿cómo eres consistente? Pues teniendo tus procedimientos documentados, porque si Juanito lo hace de un modo y Pedrito lo hace de otro, ahí pierdes consistencia y pierdes predictibilidad. Entonces, pero bueno, regresando a tu pregunta, sí, tenemos ese sistema de entrenamiento y nos ha funcionado espectacularmente. Está muy interesante. El objetivo es darle consistencia a tu cliente. Ese fue el objetivo que ustedes lo plantaron con la herramienta de educación para apoyar también los sistemas que ustedes están montando. Muy interesante eso. Ve, algo que me surge a mí como inquietud. Lo conversamos comiendo tacos y unas cheves por allá en Ciudad de México. ¿Por qué un 3PL se pone a desarrollar software? Contame la experiencia de ustedes. ¿Por qué? Digo, ahora más que antes lo confirmo, ¿no? Pero nosotros empezamos a desarrollar nuestro propio software en 2018. ¿Por qué? Porque el software que existía en ese momento no cumplía con lo que nosotros necesitábamos. Tenemos nosotros una diversidad de clientes y de modelos operativos. Entonces es muy difícil tratar de meter todos esos diferentes modelos operativos en un software que alguien busca estandarizar una operación, ¿no? Y obviamente es bueno estandarizar, pero uno de mis valores agregados es justamente la flexibilidad y la personalización, al ser un 3PL, llamémosle boutique, ¿no? Entonces fue por eso que nos metimos a desarrollar software, para poder separarnos un poco de la estandarización y poder atender proyectos complejos que requieren mucha creatividad y sistematización, pero personalizada. Ok, súper. Y hablando de futuro, del futuro en este tema de sistematización, este tema de digitalización de almacenes, ¿cómo lo ves? ¿Qué se viene? Me gusta mucho pensar en el futuro, que yo creo que es infinito las posibilidades que pueden suceder, ¿no? Yo lo que veo es
que cada vez más empresas van a empezar a desarrollar su propio software. Es una habilidad que una empresa tiene que tener. Las empresas tienen que tener la habilidad de desarrollar su propio software para las soluciones que ellos dan, porque eso va a llevar a bajar costos y aumentar márgenes, ¿sí? Creo que el futuro de los almacenes puede estar principalmente basado en hardware, en aparatos físicos que se conecten con el software. Entonces las indicaciones las puede llegar a dar un agente de inteligencia artificial a un hardware y entonces que se empieza a dar toda esta automatización. Estos agentes de inteligencia artificial que están saliendo ahorita a la luz y las capacidades que les estamos dando, es una locura. Entonces, seguramente va a haber una integración súper interesante entre agentes AI con hardware, software creado in-house, y entonces vas a poder crecer tus ventas sin tener que crecer tus costos. Súper. Ese futuro me gusta. El invitado anterior, capítulo de este podcast, hablaba también de cómo se integraba hacia el futuro los agentes de inteligencia artificial y que, bueno, a muchos de pronto les incomoda, lo ven más bien como un peligro y no como una herramienta de productividad y muchas cosas, pero ahí ya está sonando este tema. Para ir cerrando, Ro, si tuvieras que resumir esta conversación, ahorita, no sé, vas allá al piso y te dicen qué estabas haciendo, en qué junta estabas, qué estabas hablando con el loco de Jonathan, ¿cómo le podrías resumir esta conversación? ¿De qué se habló? Estaba hace poquito escuchando un podcast de Alex Hormozy, en donde resumió en 3 palabras esto que hablamos, ¿no? Que es documenta, duplica y delega, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, es identifica ese procedimiento, documentalo, duplicarlo significa que lo comuniques, que lo difundas, que la gente lo conozca, ¿sí? Para que varias personas lo puedan hacer. Y al final, delégalo. Esa es la manera universal de delegar. Escribir las cosas que hay que hacer, cómo hacerlas, ponerle un responsable y entregárselo y monitorear que lo esté haciendo bien, ¿no? Entonces yo creo que lo resumiría en eso. Documenta, duplica y delega. Buenísimo. Tal vez algo que se nos escapó que quisieras aportar en esta conversación, no tienes que responder, pero si de pronto existe una idea en tu cabeza que durante el desarrollo de esta conversación no lo dijiste, está bienvenido al espacio. Yo creo que es subrayar el tema de la consistencia, ¿no? Creo que ser consistente es un valor que muchos igual y damos por sentado. Eh, a, ve- a veces tenemos esos como picos de grandeza, pero luego nuestro comportamiento se vuelve regular, o de regular a malo, ¿no? Pero no es consistentemente bueno. Entonces, me gusta mucho hacer este comentario sobre ser consistentemente bueno es mejor que ser ocasionalmente grandioso. Entonces, porque al final le estás dando a la otra persona o a la persona que está del otro lado una expectativa del resultado. Pero si un día eres buenísimo y el otro día eres regular, ¿qué puede esperar la otra persona? ¿No? Entonces, eso. Es más de la disciplina vence al talento, ¿no? Súper. Rob, pues darte las gracias por el espacio. También quisiera escucharte luego de que has vivido esta invitación. Espero que sea la primera de varias. Para ti, ¿qué ha sido o qué es Sin Tanta Vuelta Podcast? Yo creo que es ir al grano, es quitar lo que no agrega valor y eliminarlo de tu pensamiento y de tu cabeza y de tu día y de todo. Y pues llegar a tu destino por la ruta más corta, dependiendo de tu situación. Súper. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a hablar sin tanta vuelta y ayudarnos a entender un poco también las operaciones. Finalmente, ¿cómo te sentiste? Y si tienes alguna palabra para despedirte de la audiencia. No, muchas gracias por el espacio. Ahorita estoy metido de cabeza en la sistematización de mi empresa. Si bien lo que nos llevó hasta aquí no es lo mismo que nos va a llevar hasta donde nos estamos poniendo como objetivo, tenemos que rehacer los sistemas, tenemos que rehacer los equipos, tenemos que rehacer muchas cosas. Y suena aburrido, probablemente lo es, pero hay que hacerlo. Sí, y alguien lo tiene que hacer. Entonces, si el dueño no lo hace, el resto de la organización no lo va a hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer, Rodrigo. Listo. De nuevo, muchas gracias. Y a ustedes que nos escucharon hasta aquí, quiero darles las gracias. El único objetivo de este espacio es que ustedes se lleven un mensaje de valor que algún experto de la cadena de suministro nos pueda compartir. Te quiero pedir 3 favores: dale un like, deja un comentario que tal vez Rodrigo nos pueda ayudar dando respuesta
Y finalmente, comparte esto con alguien. Si compartimos conocimiento y experiencias, se logra multiplicar. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.